Feliz tarde para toda esa gente bonita que ya se encuentra en sintonía de nuestro punto de encuentro. Sean todas y todos bienvenidos a este espacio informativo que se pone a su disposición para ponerlo al día con el acontecer nacional e internacional. Mucha materia que tocar acá en nuestra agenda. Todo el equipo de producción, de camarógrafos, técnicos, director de piso, coordinador de piso, luminito, utilero, todo ese equipo maravilloso está preparado para llevarles a ustedes la mejor información y como siempre lo hacemos de manera comprometida, con mucho amor y además que sea una información veraz y oportuna. Recuerde que tiene nuestras redes sociales a disposición, @Laudelino Hernández, @SoyKatyVega, y que además de disfrutarnos en esta señal en vivo, puede hacerlo a través de la plataforma Dailymotion. Con tan solo darle un clic a su dispositivo móvil, usted puede disfrutar de este y otros programas que ofrece nuestra casa venezolana de televisión. De inmediato saludar al caballero de las tardes, al señor Laudelino Hernández. ¿Cómo estás, Laudelino? Feliz martes. Feliz martes para ti, Clara, para toda la familia venezolana, quienes a esta hora, como siempre, nos engalanan con su sintonía en nuestra revista informativa, nuestro punto de encuentro. Hoy con bastante información, como siempre, para actualizarlo a esta hora de la tarde, como usted lo merece, con lo mejor que ha preparado el equipo de producción. Vamos a saludar al equipo técnico detrás de las cámaras que hacen posible llegar a sus hogares, quienes lo hacen en el control de estudio, María Guadalupe Urbina y Anny Rodríguez. El día de hoy, Aurelín Monzón está disfrutando de unas muy merecidas vacaciones y Vanessa Seijas cumpliendo con algunos compromisos profesionales. Nosotros de inmediato vamos a ponerlo en la actualidad de lo que ha ocurrido hasta esta hora y por eso nos vamos a ir por acá para hablar de lo que ha sido noticia en la web 2.0, y es que vamos a hablar de lo que han sido los portales las noticias más reseñadas hasta esta hora, que tienen que ver con información surgida en el Parlamento venezolano. Más temprano, actualización que emitía el diputado Giuseppe Alessandrello y que tiene que ver con lo que es el trabajo que viene realizando el Parlamento venezolano. Vamos de inmediato a revisar lo que es noticia. Nos vamos con el portal de la Casa Venezolana de Televisión, que titula lo siguiente: extienden postulaciones para integrar el poder electoral. Y es que el presidente del Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional, Giuseppe Alessandrello, informó que se extienden las postulaciones de rectores y rectoras del poder electoral hasta el jueves 27 de julio. El anuncio lo hizo en una declaración desde el Salón Francisco de Miranda del Palacio Federal Legislativo en Caracas, tras culminar la reunión de la instancia parlamentaria. El parlamentario Alessandrello expresó, y abro comillas: el Comité de Postulaciones Electorales quiere anunciar al país que finalizamos una extraordinaria reunión de trabajo donde se aprobó el baremo que se utilizará para evaluar a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que se han postulado hasta el momento. A raíz de un sinnúmero de solicitudes hechas, en especial por las facultades de Ciencias Políticas y Jurídicas de un buen número de universidades, hemos decidido de forma unánime extender el proceso de postulación hasta el jueves 27 del corriente mes, dijo el parlamentario. Además de esto, agregó que la extensión es para dar o generar un mayor o más grande universo de candidatos y candidatas para que el proceso de selección sea un proceso más universal. Palabras del diputado Giuseppe Alessandrello, reseñadas en minutos en Venezolana de Televisión, un pase que se diera desde el Parlamento venezolano, donde actualizaba información sobre este trabajo que vienen realizando los diputados de la Asamblea Nacional sobre lo que va a ser la escogencia de los posibles rectores y rectoras del Consejo Nacional Electoral. Vamos a finalizar nuestro recorrido con el portal de YBKE Mundial, que recoge palabras del primer mandatario nacional, Nicolás Maduro. En Cumbre CELAC Unión Europea, vamos a decirle a Europa que con respeto todo se puede. Y es que el presidente de la República, Nicolás Maduro, ratificó este lunes la disposición del gobierno nacional de iniciar una nueva etapa de relaciones con Europa pese a las sanciones promovidas contra Venezuela. Abro comillas: ojalá podamos avanzar hacia nuevas relaciones con toda Europa. Yo deseo que vayamos a una nueva etapa de relaciones con Europa, expresó el jefe de Estado en su programa Con Maduro Más. En declaraciones transmitidas por esta planta, el primer mandatario nacional destacó la participación de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, quien representa a Venezuela en la tercera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la Unión Europea. Yo envié a Delcy para llevar la voz de Venezuela, la verdad, en la cumbre entre la CELAC y la Unión Europea, recalcó el mandatario venezolano. Al respecto, también recalcó que en la cumbre se va a exigir el levantamiento de las sanciones promovidas por la Unión Europea y avanzar hacia un nuevo encuentro. Palabras textuales del presidente de la República: con respeto todo se puede. Si la Unión Europea quiere iniciar una nueva etapa de relacionamiento
con la patria grande, con nuestro continente, sobre todo con los países miembros de la CELAC, tiene que existir un principio universal que rija estos nuevos relacionamientos y que tiene que ver con el respeto. ¿Respeto a qué? A la soberanía de los pueblos, a la autodeterminación de los pueblos y a la no injerencia que debe existir por parte de la Unión Europea, que en los últimos años se ha sumado a Estados Unidos a aplicar bloqueos, sanciones y medidas coercitivas contra el pueblo venezolano. Esperemos que esta cumbre sea ese inicio y que se den cuenta desde Europa que ya esta parte del planeta, lo que es el continente desde México hasta la Patagonia, ya no somos colonia y somos países soberanos e independientes, los cuales exigimos respeto por parte de ellos. Parte de la información que teníamos reseñada en nuestro minuto a minuto en la web. Vamos a ver otras informaciones, una actualización que va a hacer nuestra querida Clara Vega con las fotografías que están el día de hoy en el foco. Vamos a iniciar el foco colocándolo en un cráter que está ubicado, el cráter de un volcán que está ubicado en México. Y lo particular de esta noticia es que en ese cráter de volcán se está jugando o se juega un torneo de fútbol. Fíjense que por esta razón se ha hecho totalmente tendencia en redes sociales. En ese cráter, como ustedes ya lo están apreciando en pantalla, se generan entonces estos juegos de fútbol. Y claro, por supuesto, cabe destacar que este cráter está totalmente inactivo. ¿Dónde está ubicado? Bueno, se encuentra específicamente en el sector de Xochimilco, al sur de Ciudad de México. El nombre de la montaña es Volcán Teoca, de la Ciudad de México, y según la lengua indígena de la zona, significa asiento de los dioses o campo de los dioses, como es conocida entonces por estos nombres esta particular cancha. El pasado domingo se inició el primer partido de la Liga de Aficionados Santa Cecilia. Esto lo reportan medios de comunicación, como entre ellos la agencia AFP, que ha tenido entonces la posibilidad de ver este lugar y no solo eso, sino presentarnos a todos y a todas esa imagen que nos permite hoy compartirla también con todos ustedes. Una cancha en el cráter de un volcán, eso sí, inactivo, pero vaya lugar tan curioso para jugar fútbol. Vamos a avanzar con otra imagen. En este momento nos vamos a trasladar al mundo marino, pues un pez gigante se le ha denominado o se le ha identificado como aquella especie que presagia terremotos, tsunamis y además desastres. Esto lo comenta un instructor de buceo llamado Wang Chenru, quien captó imágenes poco comunes de un pez remo, también conocido como pez terremoto, ya que se le asocia a eventos telúricos y otros desastres naturales, nadando en aguas superficiales de la costa noreste de Taiwán. Según comentó Wang, esta sería la primera vez que se encuentra con esta especie en más de 10 años buceando y observando a la fauna marina del área. El pez remo avistado por él, de unos 2 metros de longitud, tiene 2 cicatrices redondas en el costado del cuerpo. Probablemente respondan a unas mordeduras de un tiburón cigarro. Bueno, fíjense ustedes lo curioso, investigaciones también que se generan de manera particular a propósito pues de ver este tipo de pez que pudiese predecir un terremoto o un tsunami o cualquier otro tipo de desastre natural. Sigue siendo el universo, la naturaleza, bastante curiosa, siempre genera esas situaciones que despiertan la curiosidad y que además generan alertas para seguir indagando, conociendo más, como lo decía un famoso producto comunicacional en radio, el insólito universo. Vamos a finalizar esta sección colocando el foco ahora en el automóvil más bajo del mundo. Ya lo aprecian ustedes en pantalla. Este equipo automovilístico italiano, Carmageddon, presentó el coche más bajo del mundo, solo de 20 centímetros de alto. Fíjense ustedes, vayan ustedes allí sacando la cuenta. Para realizar esta hazaña cortaron la carrocería del Fiat Panda longitudinalmente, en la que se dejó solo el capó, los marcos de las ventanillas y el techo. El equipo creador reclama el codiciado récord Guinness y por supuesto esto se ha convertido en uno de los mayores obstáculos a los que se ha enfrentado este equipo y tiene que ver con la producción del espacio suficiente para poder colocar allí al conductor, en tal sentido que deba permanecer tumbado y pueda manejar el Panda con un mando. Una cámara GoPro instalada en el techo envía la señal al móvil del conductor. Además, este equipo, el miembro pues, del equipo Carmageddon de nombre Rudy Koki, explicó que la inspiración para generar el vehículo más bajo del mundo nació de su deseo de ser original.
Y ahí ven entonces en pantalla no solamente la fotografía, sino el video que nos permite conocer más de esta hazaña, que además están postulándose o hay deseos de convertirse en récord Guinness. Es lo que nosotros hemos compartido con todos ustedes a esta hora, colocando el foco en diferentes noticias que nos permiten ir desde lo curioso hasta hechos concretos como ese que vimos en este momento con el automóvil más bajo del mundo. Nos corresponde mirar qué hay en redes sociales, pero eso no lo vamos a hacer en este momento, lo vamos a hacer luego de la pausa. Ustedes muy atentos. Ya Laudelino adelantaba parte de lo que está en la agenda informativa que tiene que ver con esa cumbre CELAC y la Unión Europea. Corresponde ahora mirar cómo esto se ha posicionado en redes sociales, cuáles han sido los comentarios al respecto, pero eso lo vamos a hacer al regreso. Por ahora, manténgase ahí en sintonía, que ya venimos con más de nuestro punto de encuentro. Continuamos con nuestro punto de encuentro hablando de un tema que nos atañe a todos y que además tiene que ver con ese proceso de integración importante que se ha venido dando durante los últimos años. Y es que la unión del continente americano, la unión de la patria grande desde México hasta la Patagonia ha sido posible gracias a un trabajo incansable que comenzó en su momento el comandante Chávez y que han continuado otros líderes del continente. ¿En qué tienen que ver? Bueno, tiene que ver con esa unión de repúblicas, unión de naciones de nuestra patria grande, sin la hegemonía de Estados Unidos y Canadá. Allí nace la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que el día de hoy se han convertido en un bloque importante que ya puede sentarse de tú a tú con otras regiones del planeta, y es lo que ha ocurrido durante estos días, durante la tercera cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la Unión Europea, y donde Venezuela ha llevado la voz, o en la voz de Delcy Rodríguez, la voz de todo un pueblo. Las palabras de Delcy Rodríguez recogen el sentimiento de toda una nación que exige respeto, que exige un relacionamiento con igualdad, respeto, donde exista una mayor integración y sobre todo donde no se pretendan imponer modelos de una nación a otro, sino que cada país se le respete esa autodeterminación, que cada pueblo, que se respete lo que cada pueblo soberanamente ha dicho con respecto a sus procesos políticos, sociales, culturales y económicos. Y es lo que ha ocurrido durante estos días, donde Venezuela ha participado en esta cumbre, y por eso vamos a revisar de inmediato lo que escribía el presidente de la República, Nicolás Maduro, a propósito de este tema. Dice el presidente de la República: Venezuela está presente en la tercera cumbre birregional CELAC, Unión Europea, en Bruselas, y exige el cese de las sanciones, el bloqueo y las agresiones contra el pueblo. Con Europa, avancemos hacia nuevas relaciones de respeto, cooperación y trabajo compartido. 3 elementos: fin de las sanciones, fin del bloqueo y la agresión hacia lo que ha sido nuestro país, nuestro pueblo. Todo lo que se ha configurado durante los últimos años por parte de la Unión Europea, incluso cuando pretendieron el reconocimiento de un gobierno ficticio, de un gobierno paralelo, dejando a un lado y obviando a un pueblo que fue a unas elecciones, que acudió a un proceso electoral, que eligió al presidente Nicolás Maduro como mandatario nacional y en el cual participó una oposición o esa oposición democrática que cree en los procesos electorales y que también acudió a esta cita electoral. Sin embargo, la Unión Europea también se convirtió en esa plataforma para la agresión a Venezuela, y por eso Venezuela, lo decía el presidente ayer, cuando veía las imágenes y mostraba las imágenes de Delcy Rodríguez saludando a las autoridades europeas, sobre todo al presidente del gobierno español y a la encargada de la Unión Europea, decía el presidente: lo cortés no quita lo valiente. Venezuela va con mucho respeto a exigir respeto, va a una cumbre a levantar la voz de Venezuela, a exaltar y a llevar el grito de todo el pueblo venezolano para fijar posición del país ante esta comunidad. Vamos a avanzar con la cuenta de la Casa Venezolana de Televisión, quien publicaba lo siguiente. Allí lo tienen ustedes en pantalla. En video, vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez afirmó que el bloqueo a Venezuela ha afectado proyectos de acción para mitigar los efectos de la crisis climática. Destacó que, y abro comillas, estas medidas no son el problema de un país, es un problema de todos. Escuchemos las palabras de la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Ustedes saben que estamos frente a un fenómeno inédito e irreversible como es el calentamiento de las ondas del mar. ¿Qué vamos a hacer en conjunto para ello? El bloqueo a Venezuela también ha afectado proyectos concretos de acción para mitigar los efectos de la crisis climática. No es un problema de un país, es el problema de todos. Y la pandemia del COVID-19 demostró que si no lo asumimos como humanidad, como pueblos en unión, no vamos a poder superar los principales desafíos que tienen hoy los pueblos del mundo. En materia financiera, en materia geopolítica, se dice fácil, pero estamos frente a una potencial conflagración nuclear que amenaza, por Dios, la vida de los seres humanos en este planeta. Todos los desafíos, las amenazas que enfrenta hoy la humanidad, amenazan directamente la persistencia de la vida humana en este planeta. No es un problema de una nación. Sabias palabras de la vicepresidenta ejecutiva del Rodríguez. Tiene que ver con que la agresión o la forma en que algunas naciones pretenden erigirse como hegemón del planeta pone en peligro la propia existencia de la humanidad. Vamos a revisar otro tuit que ha publicado la cuenta de la Casa Venezolana de Televisión a propósito de esta participación que ha tenido la vicepresidenta ejecutiva de la República. Dice: estamos en medio de una situación agravada, producto del bloqueo a países de nuestra región. Escuchemos sus palabras. Bueno, yo estoy de acuerdo con el respeto a la legalidad internacional. Es lo único que puede protegernos frente a grandes potencias hegemónicas. Pero es que el bloqueo es una violación directa a la Carta de las Naciones Unidas. Es una violación directa al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dice en su artículo 1.2, nunca, en ningún caso, podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. Así que estamos en medio de una situación agravada, producto del bloqueo contra nuestro país, y que ha originado que hoy, para América Latina y el Caribe, el principal flujo externo de la región sean las remesas de una migración precarizada, no solamente de Venezuela, de muchos de los países afectados por esta situación. Acá se ve, son las remesas, repito, de una migración precarizada, la principal fuente de flujo externo de los países. Ahora bien, aquí estamos dos bloques y yo creo que lo principal, haciendo alarde de la Carta de las Naciones Unidas y del principio de la igualdad soberana de los estados, es corregir desequilibrios. Somos dos bloques regionales desequilibrados. En nuestro Producto Interno Bruto, Europa con 17 billones de dólares, América Latina y el Caribe con 7 billones de dólares. En la emisión de gases invernaderos, donde Europa triplica a la región de América Latina y el Caribe. Y tenemos además, como ustedes lo saben, el principal pulmón del planeta con la cuenca amazónica. Así que yo creo que hay que demostrar verdadera disposición a trabajar unidos frente a los grandes desafíos que significa la crisis climática. Ustedes saben que estamos frente a un fenómeno inédito e irreversible como es el calentamiento de las ondas del mar. ¿Qué vamos a hacer en conjunto para ello? ¿Qué vamos a hacer en conjunto? No, es una responsabilidad de todo el planeta, es una responsabilidad de cada una de las naciones, de cada uno de los gobiernos, promover acciones propias, locales, para combatir la crisis climática, pero además ese acompañamiento tiene que existir del resto de las naciones. Dice un dicho popular: un solo árbol no hace montañas. Y si un gobierno va a tomar acciones, el resto tiene que tomarlo y tienen que haber acciones en conjunto, acciones que hayan conversado entre cada una de las naciones para que el aporte colectivo o el aporte individual sume un gran beneficio colectivo, que al final es la sobrevivencia de la vida en el planeta, de todas las especies en el planeta. Continuamos con el usuario, el sociólogo Aníbal Garzón, quien escribe lo siguiente. También a propósito de esta cumbre, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunciando la injerencia de Estados Unidos contra Venezuela, Nicaragua y Cuba en la cumbre CELAC Unión Europea. Escuchemos a la presidenta de Honduras. Elevamos nuestra voz porque todo el patrimonio ilegalmente retenido al pueblo venezolano sea reintegrado y que se eliminen las barreras que nos impiden normalizar nuestras relaciones comerciales con países hermanos como Nicaragua.
El respeto a las naciones tiene que existir, el respeto sobre todo al patrimonio de cada una de las naciones. Cuando se afecta el patrimonio de la nación, cuando se bloquean recursos de una nación, no se está afectando a un gobierno, ni al presidente, ni a quienes forman parte de un gabinete, se está afectando a toda una población que va a ver mermada la atención social, la atención en cada una de sus necesidades por parte de cada una de las naciones. En Venezuela, a pesar de todo lo ocurrido, de todas las agresiones, ha existido una cantidad de alternativas que han surgido de parte del gobierno nacional para seguir atendiendo al pueblo de forma social. Sin embargo, no se puede negar la afectación que esto ha tenido. Por ello, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denuncia ante la Unión Europea lo que es esas medidas coercitivas y el robo de activos de cada una de estas naciones. Seguimos con la cuenta de Orinoco YB, que dice lo siguiente, publica lo siguiente también a propósito de este tema. Tras 8 años de espera, se dio inicio a la tercera cumbre CELAC Unión Europea 2023. En Bruselas se reunieron países latinoamericanos, caribeños y de la Unión Europea. Venezuela, representada por Delcy Rodríguez, reiteró la posición de nuestro país ante el bloqueo y es la misma que se ha sostenido durante los últimos años. El fin de estas medidas coercitivas, porque además de ser violatoria de los derechos humanos, es violatoria en todos los sentidos del derecho internacional. Finalizamos con la cuenta de Rosales, que escribe lo siguiente, lo colocamos para ustedes allí en pantalla también. Dice, el tema principal de la tercera cumbre CELAC Unión Europea trata la presencia del continente europeo hacia América Latina. ¿Cuáles resultados ha dejado para nuestro continente? Y escuchemos parte de las palabras interesantísimas de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, esto en la Cumbre de los Pueblos, también que se ha hecho paralelo a lo que es la Cumbre de la Unión Europea y la CELAC. ¿Qué significó el genocidio de más de 70 millones de esclavos que llevaron de África para América? Claro que nos deben recreación moral, ética, económica, claro que nos deben. Decía el comandante Chávez, mientras los gobiernos van de cumbre en cumbre, los pueblos van de abismo en abismo. Y nosotros reivindicamos este espacio con Europa, con la Unión Europea, para hablarnos entre pares, nunca encorvados, siempre de pie, en términos de igualdad que tenemos por derecho programa. Palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Los pueblos merecen ser escuchados y por eso también fue bastante grato ver los movimientos sociales del mundo, de las naciones participantes en esta cumbre y de algunos que no participan también allí congregados en esta cumbre de los pueblos para hablar a cada una de las naciones y para revelar y mostrar lo que está ocurriendo en cada una de ellos y sobre todo para tomar esas decisiones y acciones en colectivo de los movimientos sociales para seguir avanzando hacia la integración, hacia el entendimiento y sobre todo hacia esa independencia que tanto hemos hablado en los últimos años. Vamos a hablar más de la CELAC y esta cumbre con la Unión Europea, lo que trae consigo, lo que pudiese ocurrir de ahora en adelante cuando se vive un nuevo movimiento, un relanzamiento de la Unión Suramericana con los cambios políticos interesantes que se han dado en el continente, en esta parte del planeta. Para eso nos acompaña ya aquí en el estudio Reinaldo Tamariz, quien es internacionalista, analista de este tema, quien en la próxima parte del programa va a hablar con Clara Vega para dilucidar, analizar y llenarnos de más opiniones al respecto de este importante encuentro entre la CELAC y la Unión Europea. Eso será la vuelta. Vamos a una pausa y regresamos con más Punto de Encuentro. De vuelta con nuestro punto de encuentro desde el Estudio 4 de Venezolana de Televisión, totalmente en vivo para Venezuela y el mundo. Y sobre todo en esta parte siempre hago la invitación a que si usted no se puede conectar frente a un televisor, lo haga a través de las plataformas digitales. Por ejemplo, Dailymotion está allí a su disposición para que usted lo vea aquí en Venezuela y en cualquier parte del mundo. Y como digo, sobre todo en estos temas donde nos corresponde mirar el tablero internacional, de cara además o en el contexto que se está viviendo con esa tercera cumbre de la CELAC y la Unión Europea. Ya nuestro compañero Laudelino hacía un recorrido de cómo se ha venido posicionando este tema en redes sociales, algunas reacciones, posiciones, además intervenciones de quienes están presentes en esta cumbre. Y ahora nos corresponde a nosotros, junto a nuestro invitado, Reinaldo Tamariz, internacionalista, con quien vamos a conversar precisamente y analizar un poco, ir un poco más allá de ese evento que se lo decía antes de comenzar, pareciese que es algo fortuito, que se da porque sí, pero toca mirar más allá. Bienvenido a nuestro punto de encuentro. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, pienso que antes de iniciar, ¿verdad? Se debe poner en contexto, ¿no? Toda la situación que lleva a la CELAC. Así es. Y lo primero que tenemos que mencionar es que la CELAC tenía 8 años que no se reunía. Su última reunión fue en el 2015. ¿No? Entonces, como tú muy bien lo dices al principio, que se piensa que esto es algo que nace al azar o que es fortuito o que estaba en una agenda por ahí, teníamos que cumplirlo, y no es así. Hay una serie de situaciones que se presentaron que evitaron que se diera eso. Todo un proyecto que viene dirigido desde el gobierno de los Estados Unidos, desde el imperio, para socavar, ¿verdad?, toda esta fortaleza que se fue generando cuando nuestro comandante Chávez, con la creación de UNASUR, CELAC, Petrocaribe, ¿verdad? Y entonces, durante esos 8 años que sucedió, aquí en Venezuela, la Asamblea la ganó una oposición totalmente apátrida, que lo que hizo fue utilizar el espacio para tratar de acabar con la revolución bolivariana, utilizando mecanismos que han utilizado en otros países, en donde han depuesto presidentes de forma totalmente ilegal. Aparte de eso, a nivel internacional crearon el famoso Grupo de Lima, en donde de alguna manera trataron de hacer ver que Venezuela estaba totalmente aislada. ¿Por qué? Porque Venezuela es el faro. Venezuela ha sido el faro de nuestro comandante Chávez y lo sigue ahora nuestro presidente Nicolás Maduro para ir generando todas esas condiciones de integración entre los pueblos. Y ya hoy aquí nos vemos 8 años después. Por cierto, no puedo dejar mencionar el tiempo de pandemia, que eso también de alguna manera incitó o llevó a que esto no se llevaran las agendas como tenía que hacerse. Pero entonces, bueno, pasan esos 8 años y ya estamos aquí otra vez, con un contexto histórico totalmente diferente. Y eso precisamente es bueno que lo aterricemos, el contexto actual. Usted ha mencionado allí brevemente, ha resumido esos 8 años en los que no se dio esta cumbre. En el 2015 se dio esa segunda cumbre de la CELAC y la Unión Europea. Ha ampliado usted el contexto, de hecho puntualizando con lo que ocurrió acá en Venezuela, siendo Venezuela un faro, no dicho por quienes ejercen la política en nuestro país, sino por otros países del mundo. Y hoy día apareciese nuevamente ese faro resplandecer y abrirse todas esas puertas. Veíamos el recibimiento que se le daba a la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Eso habla también del contexto en el que estamos y por eso importante que podamos analizarlo desde allí, desde ese recibimiento hasta el momento pues también de su participación, donde Venezuela fijó nuevamente posición de manera adecuada y firme. Fíjate, ahí tenemos un hecho bastante relevante, ¿no? Que comentábamos anteriormente, la importancia tanto para los miembros de la CELAC como para los miembros de la Unión Europea. Días atrás, antes que comenzara a seguir a la cumbre, el Parlamento Europeo criticó y condenó lo de las inhabilitaciones a estos candidatos de la oposición, catalogándola de inconstitucional. O sea, ellos deciden por nuestra Constitución. Eso fue días atrás, o sea, preparando el camino a lo que venía para la cumbre, porque va a Venezuela. Además de eso, la Unión Europea, que sabe la importancia de la plataforma que es la CELAC, de quienes componen, qué países son miembros de este movimiento, pretendió imponer una agenda, pretendió imponer la agenda de Ucrania, a lo que la organización y países como Cuba y Venezuela inmediatamente pusieron la voz de alarma y no se dio, pues la presencia de Zelensky no se permitió en la cumbre. Y llega el día de la cumbre, se presenta nuestra vicepresidenta, la doctora Delcy Rodríguez, y es recibida con todos los honores que corresponden. E incluso en las redes se habla mucho de la forma en cómo la recibió el presidente de España. Recordemos que el 23 de este mes son las elecciones generales en España. Entonces todo eso es un contexto, o sea, ahí tenemos un juego estratégico, tanto de parte como los miembros de la CELAC como de parte de los países de la Unión Europea. Porque hay algo que es muy evidente, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista. La Unión Europea necesita de Latinoamérica y el Caribe. ¿Por qué? ¿Por qué lo necesita? Todos los problemas que se tienen en el mundo actualmente, que son problemas de carácter energético, agroalimentario, tienen gran parte de su solución
en nuestro territorio, en nuestra región, porque es nuestra región la que tiene toda la riqueza. Ahí lo comentaban en varias analistas, varias entrevistas, y los que han conversado en la cumbre sobre el litio, por ejemplo, y entonces aquellas conversaciones que se dan dentro de las cumbres, que son los acuerdos bilaterales, entonces vemos que hay reuniones con Argentina, con Bolivia, tenemos Venezuela que a pesar de que nuestra industria petrolera en este momento no está totalmente en su mayor capacidad, eso no deja de que seamos el primer país con la primera reserva de petróleo en el mundo. Una reserva a un 16% de su valor, porque se puede extraer más petróleo que ese. Pero eso es lo que está ahorita comprobado y certificado. Aparte de eso, tenemos demasiados productos, demasiadas riquezas minerales. Y todo eso, que no es cosa nueva para los países de la Unión Europea, son necesarios. ¿Por qué son necesarios? Bueno, por la situación de confrontación de guerra que hay en ese espacio. Hay una guerra inducida por el gobierno de Estados Unidos con la OTAN, en donde colocaron a Ucrania por medio para ir contra Rusia, que eso es una estrategia también, que no es del tema, pero vale la pena decirlo, que es una estrategia del gobierno de los Estados Unidos para mantener su hegemonía y no permitir que siga el avance de Rusia y China junto con los países del BRIC. Entonces, todo esto, toda esta cumbre de ahorita, evidentemente que va a dejar nuevas perspectivas para el futuro. Todo lo que aquí se diga hoy, bueno, en estos días que se ha dicho, va a dejar algo para el futuro. De esas cosas que se han dicho, se ha hablado del respeto, de la igualdad, de la soberanía, del respeto a la soberanía, la autodeterminación de los pueblos. Y ha sido una posición compartida por los países que conforman la CELAC. Tras eso, toca mirar también lo que usted mencionaba, que tiene que ver con los recursos que tiene esta región. Y hay cifras pues, que destacan eso, más del 50% de biodiversidad se encuentra en esta región. ¿Qué tiene Europa? ¿Qué ofrece Europa o este bloque europeo? Y allí es importante entonces ver cómo este fortalecimiento o este acercamiento que se da hoy en el marco de esta cumbre, además de esos encuentros que se dan a la par de la cumbre, viene a fortalecer a estos dos bloques, pero en el marco de sus relaciones. ¿Quién sale beneficiado? ¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo se traduce esto? Bueno, mira, empezando del final hacia atrás. ¿Quién sale beneficiado? Bueno, de eso se trata. Hay que buscar el beneficio, ganar, ganar. Y yo quiero responderte esta pregunta tomando las palabras de nuestra vicepresidenta cuando participó en la Cumbre de los Pueblos. Eso fue ayer. Ayer. En donde ella habla, ¿verdad?, de lo que nos deben los europeos a nosotros. Históricamente. Históricamente, desde el punto de vista moral y desde el punto de vista, bueno, puede ser hasta monetario. Porque Europa, desde que llegó a esta región, desde que se tropezaron con este continente, lo que ha hecho es exfoliar todos nuestros recursos. Eso es lo que ha hecho, porque Europa no tiene nada. Europa lo que es una gran empresa de producción. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué fue lo que dijo nuestra vicepresidenta? O sea, que a pesar de todo esto, nosotros nos sentamos ahí frente a ustedes con la cara en alto. Pero eso sí, de igual a igual. Vamos a hacer negocios, vamos a hacer negociaciones. Que haya solidaridad, complementariedad, cooperación, pero sobre todo igualdad. No a la injerencia y la autodeterminación de los pueblos siempre por delante. Eso es lo que estamos pidiendo a través de la CELAC. Y le queda a Europa tomar la decisión, si lo toma o lo deja. Porque la situación que están viviendo ellos no es nada agradable. Reinaldo, nos corresponde hacer una pausa necesaria. Al regreso quisiera precisamente profundizar eso, porque la posición histórica de países de Europa ha sido totalmente colonialista. Estamos en otros tiempos, realmente se abre la posibilidad de que cambien su mirada, su posición, además entendiendo los intereses que realmente tienen ellos, que pareciese, como usted lo menciona en el marco del análisis, tener ellos más intereses en que esto se fortalezca a que pase lo que ocurrió en los últimos 8 años. Eso lo vamos a hablar al regreso. Por ahora usted manténgase en sintonía, no se despegue, que aún queda más de nuestro punto de encuentro.
De vuelta con nuestro punto de encuentro, sigue con nosotros Reinaldo Tamaris, internacionalista, con quien estamos analizando todo lo que ha ocurrido en la tercera cumbre de la CELAC y la Unión Europea. Mucha tela que cortar con respecto a esta materia. Vamos a tratar de aprovechar al máximo los minutos que nos quedan, porque ya estamos en la recta final, pero no quisiéramos dejar por fuera lo que dejaba antes de irnos a la pausa, y tiene que ver precisamente con realmente si este fortalecimiento en el marco del contexto actual ¿cambiaría a Europa o estaría cambiando Europa su visión colonialista como lo ha venido manejando hasta ahora? Mira, yo dudo que lo cambien. Yo pienso que sí, algunas contradicciones entre ellos mismos podría abrir brechas para ir mejorando las relaciones. Porque les conviene a ellos. Claro. Mira, ahí vemos el caso con lo que está sucediendo en Ucrania, en donde vemos a una Francia, a una España, a una Alemania, que están comenzando a entrar en contradicciones con Estados Unidos, porque es que se están viendo mal. Entonces, evidentemente, lo importante de la cumbre es que los pueblos hayan dado su aporte, hayan dicho lo que quieren y hayan manifestado lo que desean, tanto a nivel diplomático, que es la cumbre de jefes y jefas de Estado, como la cumbre de los pueblos, en donde se ha manifestado por completo lo que se desea. Ya la Cumbre de los Pueblos emitió su declaración final, y en esa declaración, lo invito al pueblo venezolano que la lea, ahí se especifica claramente qué es lo que se desea. En el caso nuestro, eliminar las sanciones, porque evidentemente yo no puedo tener una buena relación contigo si tú vas a seguir sancionándome. Incluso retomando parte de esto con lo que acaba de suceder no hace mucho en la reunión entre la vicepresidenta y Gerardo Blay, donde estaba presente el presidente Lula, el presidente Petro, el presidente Fernández, estaba Macron y estaba Borrell. O sea, eso dice mucho. Ellos están, según lo que se maneja la información, lo que dieron la primera información, manejan una serie de solicitudes para las próximas elecciones en Venezuela. Entonces, bueno, tendremos que ver, pero es como siempre lo ha dicho nuestro presidente. O sea, si nosotros vamos a dar un aporte, ustedes también tienen que darlo. Entonces, lo de las sanciones es algo muy evidente. O sea, la Unión Europea tendrá que en algún momento eliminar las sanciones o dejar de sancionar al país si quiere continuar, ¿verdad?, disfrutando o comercializando con los países miembros de la CELAC. La declaratoria de la Cumbre de los Pueblos fue enfática. Esperemos cómo va a ser la declaratoria de la cumbre ya diplomática de los jefes y jefas de Estado. En este tablero internacional que hoy estamos acá analizando, ¿cómo queda Estados Unidos? Hoy no está participando allí, pero no quiere decir esto que no se vaya a ver afectado por lo que allí se decida, por lo que allí se está diciendo, igual lo que usted menciona en la Cumbre de los Pueblos, porque se sigue fortaleciendo, además se sigue elevando la realidad de los pueblos. No es solamente una cumbre para los jefes de Estado, sino también conocer las realidades de los pueblos, y eso es interesante que usted además haya hecho la invitación a revisar esa resolución que se da luego de la Cumbre de los Pueblos. Pero ahora, mirando ese tablero, me imagino, y aquí hago alusión para que se comprenda mi inquietud, y tiene que ver con que, me imagino, a los gobernantes o quienes están, pues que forman parte de ese imperio, mirando todo esto, ¿qué se pueden estar imaginando? ¿Qué pudiese pasar? Además, ¿cuál sería el impacto de manera inmediata y también a largo plazo? Si se logra este fortalecimiento, si se logra el levantamiento de bloqueo por parte de países de Europa a países de la región. Fíjate, aquí nos damos cuenta, que eso que tú estás diciendo, de por qué una CELAC, porque un movimiento sin Estados Unidos y sin Canadá. O sea, aquí queda en evidencia el porqué. Ahora, ¿qué reacción tendrá el gobierno de los Estados Unidos? Mira, la historia nos dice que, bueno, que ellos lo que van a hacer es seguir arremetiendo. Ellos seguirán arremetiendo, porque no conocen de otra forma de comportarse. Ahora, esta cumbre va a fortalecer la integración con la Unión Europea y no podemos dejar pasar lo de los BRIC. Los BRIC con su moneda única, que eso es lo que sí realmente va a golpear fuerte al gobierno de los Estados Unidos y todo ese conglomerado, todo lo que significa pues, el dólar en el mercado internacional. Entonces, a corto plazo, mira, yo pienso que Estados Unidos de alguna manera va a arremeter. Algo va a hacer.
Pudiéramos decir entonces que lo que hoy ocurre con esta cumbre y con todas las que se han dado ante esto, porque no podemos olvidar en la que participó el presidente Nicolás Maduro Moros en la cumbre sobre estos temas del clima, donde también se vivió una experiencia, un aire totalmente, un espíritu muy diferente a la de hace unos cuantos años atrás. Pudiésemos hablar entonces o ratificarse con este encuentro, este tercer encuentro entre la CELAC y la Unión Europea, que realmente se está dando un nuevo orden mundial. Sí, mira, yo sí avisoro y veo que este nuevo mundo multicéntrico y pluripolar, como lo quería el comandante Chávez o como él lo avisoró y lo planteó en nuestro plan de la patria, se está dando. Cada vez se están dando hechos y fenómenos que marcan esa nueva etapa, en donde evidentemente no es que como muchos piensan, ¿no? Eso hay que aclararlo, no es que el gobierno de Estados Unidos va a desaparecer y no van a, no, ellos van a seguir teniendo su control. Mientras exista Fondo Monetario, Banco Mundial, mientras todavía existan todo aquel tipo de instrumentos que ellos utilizan para doblegar a los pueblos, seguirán existiendo, pero no tendrán tanto poder o tanta hegemonía como lo tuvieron en algún momento. O sea que el mundo se está reconfigurando y en esa reconfiguración la CELAC, UNASUR, ALBA, TCP son los garantes de que nuestros pueblos se encaminen hacia el bienestar y hacia un desarrollo realmente real. Y quieran o no, sigue siendo Venezuela ese faro. Sigue siendo Venezuela ese faro, aunque les duela. Excelente, Reinaldo, gracias por compartir con nosotros ese análisis. Invito a mi compañero Laudelino Hernández, que también ha estado muy atento al tema. Además, desarrollaste todo lo que se genera en redes sociales. Son muchos. Yo también, mientras Laudelino iba comentando algunas cosas en redes, yo también revisaba otras porque constantemente se está generando y eso habla de la importancia de este cumbre, de este evento. Hoy hablando de este evento, pero posiblemente mañana hablemos de otro porque se sigue fortaleciendo y se sigue reconfigurando ese, yo diría, el ajedrez internacional. La correlación de fuerzas ha cambiado y ha cambiado por ese movimiento, lo decía yo, integracionista que ha nacido en la patria grande. Existen diferencias entre los gobiernos, pero creo que han entendido o hemos entendido que la unión de los pueblos y la unión de todas las naciones nos va a hacer avanzar en un bloque con objetivos comunes que beneficien a todo un pueblo y eso es parte del trabajo importante que se viene realizando con esta cumbre. Yo quisiera compartir antes de despedir el programa y además de ya cerrar el análisis con unas palabras del comandante Hugo Chávez. Él decía, esta América nuestra será libre y además grande. Solo unidos podremos derrotar al imperialismo, al atraso, al subdesarrollo. Y allí eso también es otro tema de análisis, pero para otro día. El tema de quién es el tercermundista, ¿no? Eso también toca mirarlo con profundidad. Gracias por acompañarnos, Reinaldo. Un placer. Gracias por acompañarnos. Nosotros nos despedimos agradeciendo como siempre el cariño, la sintonía, con libertad, amor y convicción. Hasta mañana. Yarisol Quintero ya está lista y preparada para llevarles a usted la noticia regional. Eso estará en tan solo minutos.